Muy buenas noches, mi nombre es Rubén Alonso Olmo Roa, estudiante de Derecho en la Universidad Tecnológica del Perú, y en esta presentación analizaré el caso de Odebrecht-Lava Jato desde una perspectiva filosófica y jurídica, aplicando las doctrinas de Sócrates, Platón, Aristóteles, el contractualismo social y Kant, además de contrastar el neonaturalismo y el positivismo. Empezaremos haciendo una breve reseña del caso Odebrecht. El caso de Odebrecht es un componente de escándalo internacional de corrupción conocido como Lava Jato, el cual tuvo su inicio en Brasil en el año 2014. La consultora Odebrecht reconoció haber efectuado el pago de grandes sobornos en diversas naciones de América Latina con el fin de conseguir contratos para importantes obras públicas. En Perú, Odebrecht admitió haber desembolsado aproximadamente 29 millones de dólares en sobornos durante el periodo de 2005 a 2014, abarcando funcionarios de alto rango, expresidentes como Alejandro Toledo, Ollantaytamala Tazo, Pedro Pablo Kuczynski y Alan García, entre otras figuras de autoridad. Los pagos ilícitos fueron destinados a garantizar concesiones para los proyectos de gran envergadura, tales como la carretera interoceánica sur, el metro de Lima y la Costa Verde del Callao. Las repercusiones en el país han sido significativas. En el aspecto político, deterioró la confianza del ente gobernante, provocando crisis institucionales y la caída de varios gobiernos. En el aspecto económico, causó la paralización y el incremento en los costos de proyectos de infraestructuras, así como pérdidas multimillonarias para el Estado. En el aspecto social y moral, intensificó la percepción de corrupción extendida y la desconfianza de la ciudadanía hacia el sistema político y judicial. En la actualidad, dicho caso continúa siendo objeto de investigación y ha fomentado reformas legislativas como la Ley de Colaboración Eficaz, destinada a sancionar empresas y funcionarios públicos implicados en actividades corruptas. Desde el punto de vista filosófico de Sócrates y Platón, desde la perspectiva filosófica de Sócrates, el caso de Odebrecht ilustra la carencia de virtud y ética en el ámbito público. Sócrates afirmaba que una vida sin examen no es digna de vivirse y que el auténtico liderazgo debía fundamentarse en la justicia y en la búsqueda del bienestar colectivo. Aquellos funcionarios implicados actuaron movidos por sus intereses personales y el deseo de poder, sin cuestionar la moralidad de sus acciones, lo que los condujo a la corrupción. Por otro lado, Platón, en su obra La República, alerta sobre el riesgo de que los gobernantes se dejaran llevar por la ambición y los placeres personales, olvidando su obligada función de servir al Estado según su visión. Una sociedad justa debe estar dirigida por aquellos que valoran la verdad y poseen sabiduría, no por quienes persiguen el enriquecimiento. El escándalo de Odebrecht ilustra precisamente lo opuesto, un gobierno dominado por intereses privados en daño de la ciudadanía. En resumen, tanto Sócrates como Platón habrían denunciado este caso con severidad, ya que atenta contra la justicia, la verdad y el bien común, principios esenciales para una sociedad que aspira a ser ordenada y moralmente íntegra. Desde el punto de vista filosófico de Aristóteles, el escándalo de Odebrecht ilustra la carencia de integridad ética y política por parte de los líderes y servidores públicos. Aristóteles sostenía que el objetivo de la política es el bienestar común y que los dirigentes deben actuar con sabiduría, equidad y moderación. La corrupción se opone a estos fundamentos, ya que promueve intereses individuales y enriquecimiento indebido en detrimento de la comunidad. Además, Aristóteles advertía que cuando los gobernantes priorizan su propio beneficio en lugar del colectivo, el sistema gubernamental se degrada en prácticas corruptas. En este caso, en Odebrecht, pone de manifiesto una política inclinada hacia el vicio, donde la codicia sustituye la libertad y se quiebra la confianza entre los ciudadanos y las autoridades. En resumen, desde la interpretación aristotélica, este escándalo representa un fallo en términos éticos y políticos. Demuestra cómo la ausencia de virtud en quienes detentan el poder socava la justicia, daña la polis y afecta negativamente el progreso de la sociedad. El comentario filosófico contractualismo. La teoría del contractualismo, articulada por los filósofos de Hobbes, Locke y Rawls, postula que la entidad estatal emergió de un acuerdo entre los ciudadanos y sus líderes, fundamentando una aspiración por el orden, la justicia y el bienestar colectivo. El escándalo de Odebrecht perturba ese acuerdo social. Los líderes y servidores públicos, al aceptar sobornos y priorizar intereses, traicionan la confianza de la ciudadanía. Para Hobbes, esto provoca el regreso al estado natural, caracterizado por la corrupción, la inseguridad y la desconfianza hacia las instituciones. De acuerdo a Locke, los gobernantes pierden su legitimidad cuando fallan en la protección de los derechos ciudadanos, tales como la equidad y el uso adecuado de los recursos públicos. Desde la perspectiva de Rousseau, el contrato social se desmorona, puesto que la voluntad general, el bien colectivo, ha sido reemplazado por la voluntad individual, el beneficio de unos pocos.
En síntesis, desde el enfoque del contractualismo, el caso Odebrecht ejemplifica la fractura del acuerdo entre el Estado y sus ciudadanos. La corrupción socava la autoridad del gobierno, afecta a la justicia y exige una reconsideración de los principios éticos que sustentan el poder político. Desde la perspectiva ética de Immanuel Kant, el caso Odebrecht constituye una evidente violación del imperio categórico, que estipula que debemos actuar de tal manera que nuestras acciones puedan ser consideradas como una ley universal y que debemos tratar a los individuos siempre como fines en sí mismos, jamás como medios. Los funcionarios políticos involucrados actuaron motivados por intereses personales y corrupción, utilizando al Estado y a la ciudadanía como herramientas para su propio enriquecimiento en lugar de honrar su dignidad y el bien común. Según Kant, tales como comportamientos son inmorales, ya que son fundamental en la buena voluntad, sino en la avaricia y el egocentrismo. Desde la óptica cataniana, el escándalo Odebrecht no se limita a ser un asunto jurídico, sino que representa un fracaso en términos morales, ilustra cómo la falta de principios universales y el desdén por la dignidad humana contamina la política y socava la confianza del público. Desde la visión jurídica y el naturalismo versus el ius positivismo, en el caso de Odebrecht, el naturalismo, esta corriente sostiene que las leyes deben estar fundadas en principios superiores de justicia, moral y bien común. Desde esta visión, la corrupción del caso de Odebrecht es injusta, no solo porque viola normas legales, sino porque atenta contra la ética, la dignidad humana y el deber de los gobernantes de servir a la sociedad. El ius naturalista afirmaría que aunque la ley no contemple todos los detalles de la corrupción, siempre habrá un derecho superior que condene tales actos. El ius-positivismo, para esta corriente, lo válido es que lo que está escrito y promulgado en las normas jurídicas. Así, el caso de Odebrecht debe analizarse según las leyes penales de contratación pública y de responsabilidad de funcionarios. Un ius positivista no evalúa si los actos son morales o inmorales, sino si se ajustan o no. Lo relevante es la aplicación de la ley, el debido proceso y las sanciones establecidas. En conclusión, el ius naturalismo resalta el aspecto moral y ético de corrupción, mientras que el ius positivismo enfatiza la validez jurídica y la aplicación de la ley en el caso de Odebrecht. Ambos enfoques coinciden en la necesidad de sanción y aunque de fundamentos distintos, la moral universal y un naturalismo y la norma escrita y un positivismo. En conclusión, el escándalo de Odebrecht puso de manifiesto la grave corrupción sistemática en el Perú, involucrando a los altos dirigentes y expresidentes. No se trató únicamente de un delito financiero, sino que también constituyó un desastre ético, político y social que minó la confianza de la ciudadanía en las entidades estatales. Desde el ámbito filosófico, Sócrates, Platón, Aristóteles, Kant, contractualismo, se puede observar que la corrupción se descompone en principios de virtud, equidad, voluntad general y dignidad humana. En el campo del derecho, el iusnaturalismo demuestra que la corrupción se opone a la justicia moral, mientras que el iuspositivismo demanda su castigo de acuerdo con la legislación. Propuestas: fortalecer la educación ética y cívica para formar líderes con valores y compromiso social. Reformas legales y judiciales que aseguren sanciones efectivas, rápidas y proporcionales contra la corrupción. Transparencia en la gestión pública con sistemas de control ciudadano y uso de tecnologías para supervisar contratos y obras. Promover la cultura de la denuncia con protección real a denunciantes y testigos. Deseo expresar mi agradecimiento por la atención brindada durante la presentación. Este tema nos ofreció la oportunidad de contemplar no únicamente la dimensión jurídica, sino igualmente los aspectos éticos y filosóficos de la corrupción en nuestro país. Agradezco a nuestro docente y a todos ustedes, compañeros, por su tiempo y su disposición para escucharnos. Confiamos en que esta exposición haya ayudado a enriquecer el diálogo y a fomentar la conciencia sobre la necesidad de edificar una sociedad más justa y transparente. Muchas gracias.